mucho esfuerzo hay que poner para todo definitivamente, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero, con toda esta reestructuración que hay del sistema internacional. Voy un poco en la onda que refería hace un momentito Juan. Porque estamos asistiendo a una situación que es inédita en todo este proceso de reestructuración global de un mundo que es bipolar, no ideologizado, y que realmente comienza a emerger en todo el sistema internacional, la pandemia primero, la guerra de Ucrania después, que han hecho que el mundo entra en una dinámica bastante acelerada, una dinámica de transformación, con avalanchas de eventos y de acontecimientos y de conflictos también, en el que se van produciendo posicionamientos de uno y de otro actor, que apunta que de una vez y por todas empecemos a verificar que nos encontramos en un momento de una especie de, yo diría como que de mutación extrema, ¿no?, de todo el sistema internacional y de todas esas estructuras que lo sostienen. La preocupación entonces va mucho más allá de las coyunturas. El futuro, quizás cuando se intente señalar un momento, cuando se intente señalar un lugar específico en el que formalmente se dio inicio a todo este quiebre que nos convida a todos y se señale, por ejemplo, hubo recientemente unas reuniones ministerial del G20 que se realizó en Indonesia, o lo que pasó el 7 y el 8 con ese momento, y mucho más allá de todas esas fracturas que se han producido, con hechos simbólicos propios de toda reunión multilateral. En ese caso se expresó la inasistencia, por ejemplo, de los miembros del G7. Mientras tanto, el mundo avanza en un proceso de búsqueda terrible, en un proceso de recomposición. La reunión de Estados Unidos, que no logró ahí, por ejemplo, aprobar una resolución de rechazo a la operación militar rusa a Ucrania, que influyó directamente en que no hubiera una declaración final en ese encuentro, y que dio inicio de esa manera a la participación del mundo una vez más en dos polos de poder, vale decir, el G7 por un lado, que quedó en minoría ahí en Indonesia como expresión de tendencia mundial, que comenzó a manifestarse, ¿no? Y lo que ha ocurrido entonces en otros cónclaves. Se está haciendo patente ya esas repercusiones de esas sanciones de Occidente a Rusia y todas esas secuelas en esas decisiones de los países europeos. Vamos en una situación muy compleja. Yo creo que el mundo se encuentra en una situación bastante compleja. Las confrontaciones de criterios que se han escenificado, no solamente en esa reunión del G7, también en el G20, que dista mucho de aquellos que en esos espacios donde ha intervenido G7, OTAN, que hay una supuesta unanimidad en todos la realidad y en la expresión y la imposición incluso de los mismos Estados Unidos, como subordinación de esas élites europeas que han decidido doblegarse ante Washington. Vamos al punto de partida, que es lo que yo creo que es el punto importante, y es la bipolaridad del mundo, o multipolaridad, digo yo, no es esa unipolaridad. Eso va a seguir moviéndose y va a seguir acelerando muchas crisis en estos procesos, yo creo, para lo que estamos preparados. Hay mucha similitud con el siglo pasado, que es imposible de ocultar respecto a lo que está pasando en el mundo. La llegada de Hitler, por ejemplo, al poder en el siglo XX, tiene un espejo, y es el golpe de Estado de Maidán en el siglo XXI. En uno y otro caso, ante una crisis económica profunda, y el mundo está atravesando por una crisis económica profunda que hace temblar, señores, modelos, ¿no?, de producción que hace rato que necesitan cambios, y se recurrió entonces a extremismos devastadores, por ejemplo, con el caso del fascismo, con el caso del nazismo. Eran momentos también de muchas dificultades. Por eso la preocupación respecto a lo que está ocurriendo en este momento. Y el mismo Donald Trump, ustedes recuerdan cuando Donald Trump evidenciaba la profundidad de la crisis, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando él decía, como un eslogan, él propugnaba por hacer a Estados Unidos grande de nuevo, y cuando decía hacer a Estados Unidos grande de nuevo, de hecho estaba admitiendo que ya no era tan grande, ni era tan floreciente como lo fue en otros momentos. Entonces, volver a esas raíces llevaron a esa
a ser esa potencia de vanguardia. Y esa misma potencia de vanguardia es la que ahora se sume también en muchas crisis. Es como yo no sé cómo se llama cuando, a propósito del tema que nosotros estábamos hablando aquí sobre las posibilidades de terremoto y las advertencias que se hacían, esas placas tectónicas, exactamente, es como un remesón, ¿no?, de esas placas tectónicas en las grandes potencias que procura todo ese proceso de recomposición, al que nosotros no debemos estar ajenos y que debemos seguir de cerca, porque tenemos que entender cómo se desarrolla el curso de los acontecimientos y todas las manifestaciones que impactarán, yo digo, a escala planetaria en esos procesos de las grandes potencias que ya no son quienes tienen la sartén por el mango. Y ahí me puedo referir específicamente a Estados Unidos, porque su situación de supremacía con todo el tema de la Guerra Fría, por supuesto, es una realidad, pero esa es una realidad que cambió, y en este proceso de no aceptación y de procurar seguir manteniendo esa unipolaridad, habrá muchas cosas que tienen que ocurrir, y yo creo que ahí es donde entramos a esa nuevas rutas para esa reestructuración de todo ese sistema que tendrá un impacto a escala global, tendrá un impacto a nivel internacional. Y a mí, de verdad, un poco dándole seguimiento a todo esto, me genera muchas preocupaciones, sobre todo para países tan pequeños como los nuestros, con economías tan frágiles como los nuestros, de las que evidentemente serán arrastrados. Los expertos hablan de qué podría pasar en Estados Unidos, por ejemplo, en los 6 meses que siguen. En términos económicos será bastante complejo. ¿Y qué será lo que va a ocurrir entonces ya para el primer semestre del año? Es un tema de mucha constricción, y eso, lamentablemente, todavía todos estos países dependen de esas economías, lo que significa que también estaremos en situaciones de muchas complejidades y de muchos problemas. Y eso es algo que no debe ponernos de espaldas, estar atentos, dar seguimiento desde la preocupación, pero también desde la acción de todos estos países. Llévatela.